Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Son las 5:18 de la tarde. Usted está en sintonía con ¿Qué pasa? Y queremos motivarles para que se comuniquen con nosotros. En poquitos minutos estaremos conversando con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, con muchísimos temas que de seguro son del interés de todo nuestro público, de toda nuestra audiencia. Llámenos si quiere hacer alguna pregunta al ministro al 1-809-200-1947 desde cualquier punto del país, totalmente libre de cargos. También al 1-862-320-0075 desde cualquier parte del mundo para que usted mismo haga sus preguntas. Sí, es así. Yo sé que la gente tiene muchas inquietudes. Hay muchos temas porque yo diría que el Ministerio de Trabajo es una de esas instituciones que todo el mundo o gran parte de la ciudadanía interactúa con él, porque muchos o somos empleados o somos empleadores. Entonces, de una u otra manera, tenemos que relacionarnos con lo que es el Ministerio de Trabajo y por eso cualquiera de sus decisiones, cualquiera de sus resoluciones impacta tanto en la sociedad. Así es, pues es un hecho. Está con nosotros esta tarde el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que viene a honrar esta mesa y viene a engalanar nuestro programa. Nos sentimos muy honrados de que haya apartado este tiempo en su agenda. Muchísimas gracias, honrados nos sentimos nosotros de poder compartir con ustedes y tener la oportunidad de compartir con toda su audiencia. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes y uno de los temas que ha ocupado por mucho tiempo la atención de la ciudadanía, los comentarios de nuestro programa es el tema de la regulación de las empleadas domésticas y yo me atrevo a empezar por ahí porque en su momento creo mucha controversia debido a los espacios en blanco sobre todo que quedaban con esta medida y que se temía incluso el despido de muchas empleadas domésticas o de muchos de los empleados domésticos o de los empleados de ese sector. Claro, bueno, nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad. Y sobre este tema, pues es un tema que el país tenía pendiente desde hace ya muchos años. No solamente por una obligación asumida de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, firma que se produjo hace ya más de una década, ratificación de hace ya más de 7 años. Sino, más allá de eso, por una deuda moral que las autoridades gubernamentales, el Estado dominicano, mejor dicho, tenía con una parte tan importante de la población dominicana como lo es los trabajadores del hogar. En la República Dominicana actualmente hay más de 240,000 personas que se dedican al trabajo doméstico. Y la realidad es que hasta que se produjeron las regulaciones a través de las distintas resoluciones, no había un mecanismo para poder lograr que estas personas tuvieran una protección social de la seguridad social. Entonces, lo que se ha hecho ha sido poner en marcha un programa. Primero, un compromiso que se había asumido en campaña del presidente Luis Abinader y segundo, pues poner en marcha un programa que tiene 5 partes. Estas 5 partes se encuentran apenas iniciando la materialización de las 3 primeras, que son la regulación laboral a través de la resolución del Ministerio de Trabajo, 2, el establecimiento de un salario mínimo y 3, la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social para lograr la protección social. El cuarto punto de esto es poder profundizar en los programas de capacitación a través del Infotep de trabajo doméstico, porque es un trabajo como cualquier otro. De hecho, es un trabajo que permite que muchos otros trabajen. Correcto. Claro. Y número 5, la quinta etapa, por llamarlo así, pues será la materialización de un piloto de ingreso mínimo vital, sobre todo para que aquellos trabajadores domésticos que a su vez tienen que contratar trabajadores domésticos para hacer su trabajo, puedan a su vez tener niveles de protección. Entonces, lo que se ha hecho a nivel de regulación laboral ha sido simplemente cumplir con el convenio 189. La parte más interesante de todo esto es la protección de la seguridad social
que no solamente protege al trabajador o a la trabajadora, generalmente se dice trabajadora porque el 92% de estos 240,000 más trabajadores son mujeres. Son mujeres. Entonces, no solamente a la trabajadora doméstica, sino también a los empleadores. Porque lo que viene a hacer estas coberturas es, número uno, a mejorar los servicios de salud que puede una persona tener. Es decir, no tendría la atención subsidiada, sino mejorada a la subsidiada. Número uno. Número dos, tendría lo que son los subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común. Y esto protege no solamente al trabajador o trabajadora, mejor dicho, sino al empleador. Que es importante recalcar que el empleador de trabajo doméstico no es una unidad económica productiva como una empresa. Claro. Tiene otras consideraciones. Por eso las regulaciones laborales son distintas, son menos, fuertes. Pero, ¿a qué me refiero con los subsidios de maternidad, lactancia y enfermedad común? Hoy día, una trabajadora doméstica que pueda quedar encinta es prácticamente, en muchos casos, una sentencia de desempleo. Porque el empleador de ese trabajo doméstico generalmente no tiene la capacidad económica de seguirle pagando el salario a esta persona cuando esté en licencia de maternidad y costearse otra persona que en ese interregno de tiempo pues sustituya a quien está en licencia. A través de los subsidios de maternidad y lactancia, pues el empleador recibe este subsidio a beneficio de la trabajadora, sí, para que pueda seguir costeando esto. Pero además tiene la protección del seguro de riesgos laborales, que esto es muy importante obviamente para los trabajadores, pero también es muy importante para los empleadores. Porque esto no es solamente cuando, Dios no lo permita, hay un accidente en la casa, ya sea en temas de limpieza, en temas de cocina, sino también en accidentes de trayecto. Una información que cuando estuvimos trabajando esto en el 2021, 2022, nos sorprendió un poco, fue que cuando hicimos el análisis y el estudio nacional, surgió que menos del 10% de las relaciones laborales de trabajo doméstico son con lo que se llama condormida. Más del 90% son diarios o horas, tal vez. Entonces, esto significa que los trabajadores o las trabajadoras se desplazan diariamente desde y hacia el trabajo. Y esto aumenta potencialmente los riesgos laborales porque un accidente de trayecto desde o hacia el trabajo es un accidente laboral. Y lo que ha sucedido históricamente en nuestro país es cuando el trabajador doméstico sufre un accidente, generalmente quien se ve obligado a costear o a, entre comillas, ayudar es el empleador, que tal vez no tiene las condiciones para costear esto. Y a través de esta protección de la seguridad social, pues el trabajador tendría la protección de salud total. Incluso si por razón del accidente laboral sufre algún tipo de discapacidad, pues obtiene también entonces una pensión por discapacidad por riesgos laborales que le garantiza una serie de cosas. Y finalmente, la cuarta pata de protección de la seguridad social es el tema de pensiones y seguro de supervivencia y discapacidad por tiempo. Lo que se ha hecho es que el trabajador doméstico, la trabajadora doméstica, pueda tener también derecho a una pensión, ya sea de jubilación por vejez o ya sea por supervivencia, en caso de que fallezca, sus hijos menores de edad puedan heredar un seguro de pensión por supervivencia o de discapacidad. Entonces, en esencia, ese es el objetivo. Hace apenas unos 2 meses se ha iniciado un proceso de levantamiento de información en donde las personas pueden comenzar a registrar las informaciones. Precisamente quería preguntarte al respecto. ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente? ¿Han ido a regularizar sus domésticas? Porque para nadie es un secreto que gran parte de las domésticas son inmigrantes irregulares y hay mucho temor de que puedan ser deportadas. Yo entiendo que igual tienen sus derechos, pero muchas personas se sienten reticentes y con temor de regularizar
regularizar este tipo de población que viene siendo la gran mayoría de las personas que trabajan en casa de familia. Bueno, ¿tienen estadísticas de cuántas personas se han inscrito y en esos casos qué se haría? Lo primero que hay que señalar es que no necesariamente es la mayoría, pero sí hay una cantidad importante. Lo segundo es que lo que ha iniciado a suceder es un programa piloto que obviamente es automático. Por ejemplo, en países que han iniciado esto hace ya muchos años, por ejemplo el caso de Uruguay, tomó 2 años un proceso de aplicación de ese piloto y nosotros no tenemos ni siquiera 3 meses. Es decir, que es un proceso, pero sí, ya hay varios cientos de contratos de trabajo registrados, aunque en el piloto está destinado en esta etapa a trabajadores dominicanos, en esta primera etapa del piloto. Ministro, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que esas reivindicaciones que usted mencionó eran necesarias, las necesitaban los trabajadores domésticos. Ahora, hay una realidad jurídica que a mucha gente le ha preocupado desde que salieron todas las resoluciones a partir del mes de agosto del año pasado, y es que si no era necesaria una modificación legislativa al título 4 del Código de Trabajo para poder introducir esta regulación en el ordenamiento jurídico dominicano, tomando en cuenta el principio de seguridad jurídica, porque ahora estamos ante una dualidad de que si el Ministerio de Trabajo realmente tenía la potestad mediante una resolución de modificar una legislación como es el Código de Trabajo. Incluso eso trajo lugar que hay una acción o varias acciones una solamente, en inconstitucionalidad en contra de la resolución. Entonces, la pregunta es esa. ¿Usted no cree que hubiese sido más conveniente hacer una modificación al Código de Trabajo y trabajar de una manera más segura? Bueno, me doy cuenta que usted y yo somos colegas. Sí. Pero le digo lo siguiente, sin tratar de ser un análisis demasiado técnico para no perder demasiada audiencia. Sí. Pero al tratarse de un derecho fundamental y al tratarse de un convenio internacional que versa sobre derechos fundamentales, forma parte automáticamente del bloque de constitucionalidad y consecuentemente es de aplicación inmediata. Por lo tanto, nosotros no estamos modificando nada. La resolución no toca el Código de Trabajo, porque es que el convenio ya lo hizo parte del ordenamiento jurídico dominicano y consecuentemente solamente estaba condicionado a la acción administrativa para su ejecución. Pero, por ejemplo, tocan el tema de las vacaciones. ¿Qué fue lo que hizo la resolución del Ministerio de Trabajo? Fue la ejecución de una normativa que ya formaba parte del ordenamiento jurídico dominicano y como es, repito, derechos fundamentales, es de inmediata aplicación. Esas diferencias no son de la resolución, son del convenio. Entonces el convenio simplemente no había habido la voluntad política de aplicar lo que ya era parte del ordenamiento dominicano. Se está hablando, y está sintiendo el pueblo un golpe por la inflación, por efectos de la inflación. El presidente de la República incluso ha instruido a un aumento de salario. Sé que hay una convocatoria para la próxima semana para un diálogo salarial. Porque para el dominicano de los diferentes estratos sociales, pues han sido y son tiempos duros y difíciles. Fuera del aire hablábamos de que es sorprendente la cantidad de salarios mínimos. Mencionaba Yasmín que tenemos en nuestro país. Así es que esto está convocado para la próxima semana. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué puede esperar la ciudadanía en ese sentido? Bueno, muchísimas gracias, Soraya, por esa pregunta. Y me permito, si me es posible, pues hacer una muy breve contextualización. Cuando el gobierno del presidente Luis Abinader inició, recordemos que estábamos en el peor momento tal vez de la pandemia, agosto 2020. Estamos hablando que en ese momento habían más de 400,000 trabajadores desempleados producto de la pandemia o con estado de suspensión de las relaciones laborales de su contrato de trabajo. A pesar de eso, se inició unas acciones de salud de la población y salud de la economía. Eso permitió que en apenas 13 meses aproximadamente se recuperaran la cantidad de plazas que se habían perdido. Pero también en verano de 2021 se comenzó lo que fue un proceso de revisión de los salarios mínimos
que eran en ese momento 16 salarios mínimos. De esos 16 salarios mínimos, dentro de muchos de ellos hay tarifas. Cuando usted suma salarios mínimos y tarifas, son más de 470 tarifas. Es una cosa muy amplia. Sin embargo, entre julio del 2021 y marzo o febrero del 2022, se completaron las revisiones de todos los salarios mínimos y tarifas, y todos fueron de consenso. Y todos fueron por encima de la inflación, y en algunos casos fueron los más altos de la historia, y en muchos casos fueron de los más altos de la historia. ¿Por qué lo menciono? Porque esto no es casual. Esto obedece a una política del gobierno del presidente Luis Abinader de mejorar el salario real de los trabajadores. ¿Qué significa eso? Eso significa que el gobierno tiene una política de mejorar el poder adquisitivo de la población también a través de la mejora del salario real, y desde el punto de vista de las competencias legales, pues en las revisiones de los salarios mínimos se produce el empuje hacia el aumento de los salarios promedio. Lo que hemos hecho entonces en el 21, se comenzó a dialogar hace poco más de 5 meses para una revisión nuevamente del salario. Realmente la resolución de revisión de salario no vence sino hasta verano, el 14 de julio de hecho. Sí. Pero ha sido una decisión del gobierno iniciar un proceso de revisión salarial precisamente por los factores que Soraya señalaba. Hemos estado como República Dominicana, parte de la comunidad internacional que también ha sufrido en todo el globo los efectos inflacionarios, en gran medida producto de la guerra ruso-ucraniana. También República Dominicana lo ha sufrido, y el gobierno decidió adelantarse a la revisión de ese salario. ¿Y qué propusimos? ¿Y qué estamos proponiendo? ¿Y qué es lo que queremos lograr? Propusimos hace algunos meses una idea de un pacto social por salarios reales decentes salarios reales justos y trabajo decente. ¿Qué significa eso? Eso significa un objetivo esencial de lograr el aumento periódico constante del salario mínimo para que éste sea suficiente para cubrir la canasta básica familiar, que hoy no lo es. Muy por debajo. Pero no lo era hace 2 años, ni hace 4, ni hace 6, ni hace 8, ni hace 10, nunca lo ha sido. Este gobierno tiene ese objetivo. Claro, eso no se puede hacer en una sola resolución porque sería insostenible, además de que pudiera causar en sí mismo efectos inflacionarios. Ahora, esa propuesta que hemos lanzado es un objetivo común que todos, entiendo yo, compartimos, en donde de manera constante, año tras año, se produzcan revisiones y se produzcan mejoras para que por lo menos el salario mínimo más alto sea suficiente para cubrir por lo menos la canasta básica más barata. Que sería de 24,000 pesos aproximadamente. En este momento 28. La canasta básica del primer quintil anda por 25. 24, 25. Casi Entonces 25. El salario mínimo del más alto. El más bajito está en 11.500. Y el más alto en 20.900. No, pero sí, por lo menos el salario mínimo más alto, que es como 21.000. Es 21.000. ¿Y será fácil llegar a un acuerdo tomando en cuenta que los trabajadores están pidiendo un 35%? Que esas modificaciones se produzcan en una sola medida. Los trabajadores piden un 35%. Permiso. No estamos diciendo que eso se produzca en una sola medida. Estamos diciendo que eso es un objetivo. Ahora, ¿qué ha sucedido? El primer día laboral del 2023, que fue el 3 de enero, el Comité Nacional de Salarios fue convocado. Y esa convocatoria produjo varias ya reuniones. De hecho, me parece que ha habido 5 reuniones en este momento. Y a propósito de lo que el señor presidente señaló en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, motorizó aún con mayor fuerza, obviamente, la 6ª convocatoria que se producirá en esta semana para la semana próxima. La intención, el objetivo, es lograr las mejoras salariales. Números, porcentajes, esa parte yo no puedo hablarla aquí, porque eso es parte de la materia de trabajo del Comité Nacional de Salarios. Pero el objetivo central es ese. Estamos convencidos, o mejor dicho, esperanzados, que así como hemos logrado en 17 oportunidades en línea consensos para aumentos y mejoras salariales, estamos convencidos también que en esta oportunidad la vamos a lograr.
Ministro, todos sabemos que el salario mínimo, como usted bien apuntaba, hace mucho tiempo no logra alcanzar ni siquiera la canasta familiar más barata. Ahora bien, los salarios en sentido general en República Dominicana sigue siendo un tema que preocupa porque son bajos. O sea, para el nivel de vida que se vive en República Dominicana, el nivel adquisitivo de la gente sigue siendo un nivel adquisitivo bajo, porque los salarios no son altos. ¿Ha ponderado el Ministerio de Trabajo en algún momento hacer un tipo de aumento general de los salarios en la República Dominicana, o simplemente el enfoque es seguir trabajando en cuanto a los salarios mínimos? Pero la ley establece salarios mínimos, ¿verdad? Efectivamente, el objetivo es lograr eso que usted señala. Sí. Lo que sucede es que las competencias legales de que dispone el gobierno es el establecimiento de salarios mínimos. El efecto que el establecimiento de salarios mínimos hace es que entonces empuja los otros a la alza de los salarios. Hoy día, el salario promedio de la República Dominicana está en aproximadamente 28,000 pesos. Y efectivamente es un salario que necesitamos mejorar. Pero junto con eso, necesitamos también mejorar los niveles de formalización de empleo. Porque en la República Dominicana existen más del 50% de informalidad del empleo. Y esto es algo que tiene impactos no solamente en el trabajador, no solamente en el empleador, sino en todos, en la economía general, en las capacidades nacionales y también en la seguridad social. Entonces, una de las líneas estratégicas fundamentales que tenemos que seguir fortaleciendo es las facilidades para la formalización del empleo, dando a conocer las ventajas tanto para el empleador como para el trabajador de esta formalización. Y una de las líneas de acción dentro de esta línea estratégica es justamente la mejora salarial. A propósito de regularización y a propósito de que hace un momentito hablábamos de lo que más ha impactado no solo a República Dominicana sino al mundo, que es el tema del COVID, junto con el COVID y el cierre de empresas o lo que vino a lo que sucede en el sector de trabajo por producto de la pandemia, es que luego de la pandemia y durante la pandemia sobre todo mucha juventud o muchas empresas eligieran el camino de el trabajo virtual o el teletrabajo, como se le llama, algo que aparentemente, y creo que Manuel también en algunas oportunidades se ha referido, que falta regularización, que falta legislación al respecto. Y junto con la juventud yo me atrevo a incluir otra pregunta, porque es algo que a mí siempre me lastima mucho de ver tanta juventud, tantos cerebros jóvenes, tantos dominicanos que no ven un futuro laboral en su propio país y buscan esa salida a la República Dominicana en busca de ese sueño en Estados Unidos, sobre todo en Europa, porque entienden que no tienen un futuro aquí en República Dominicana. Esas preguntas, esas respuestas las vamos a esperar después de esta pausa publicitaria para cumplir con nuestros compromisos. Regresamos en breve. Aquí estamos, gracias por continuar en sintonía con nosotros. A las 5:43 estamos conversando esta tarde con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, que además es presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, hijo de un gran amigo. No porque tuviera mi edad, valga la aclaración, porque ahorita Manuel, que le encanta decirme vieja, dice, tú ves que tú eras de la edad de Atuey. No. Amigo de mi familia, grande amigo de mi papá, Alberto Amengual, gran amigo de mi madre, Clara de Luna. Y decía él, yo la cargué cuando era chiquita, o sea que yo no era de la edad de Atuey. Te puede ser hija, es decir, que tú y yo podemos ser hermanos. Claro. Así es que el tema político habrá que tocarlo en algún momento. Tomando las preguntas que se plantearon antes de la pausa, sí, por ejemplo, con el tema de los empleos, se logró recuperar, como les decía, en septiembre, octubre de 2021, todos los empleos que se habían perdido durante la pandemia. En cuanto a cantidad, obviamente no necesariamente todas las personas, pero en cuanto a cantidad, la economía logró reponer eso. Y desde entonces a la fecha ha ido creándose cada vez más empleos. Y estoy hablándoles empleos formales del sector privado. A eso hay que agregar los empleos informales fundamentalmente, porque no vamos a hablar de empleo del sector público. Entonces, en el 2022, solamente se lograron más de 89,000 nuevos empleos formales del sector privado. Cuando usted suma todo lo que se produjo, la recuperación de agosto y esas adicionales, estamos hablando de más de 400,000 empleos. Pero
como estamos hablando en agosto de 2020, en medio de la pandemia, tomemos un punto de referencia más neutral. Prepandemia, febrero 2020. Si calculamos de febrero 2020 al cierre del año 2022, en las estimaciones más conservadoras, se han creado más de 125,000 nuevos empleos formales del sector privado. Eso ha sido algo obviamente positivo. Y de esos empleos, más del 35% son nuevos, ocupados por jóvenes de 18 a 30 años. Por eso el presidente decía en su intervención del pasado lunes que nunca antes habían sido tantos jóvenes en su proporción ocupando tantos nuevos empleos. Eso obviamente obedece a una cantidad amplísima de iniciativas gubernamentales, una de las cuales se desarrolla desde el Ministerio de Trabajo con el programa República Dominicana Trabaja, que tiene un componente de inserción laboral especializado para jóvenes de empleabilidad juvenil, en donde el ministerio logra entendimiento con empresas con vocación de vacantes y les subsidiamos parte del salario a la empresa, garantizando que el joven se inserte por un periodo de tiempo. Vencido el periodo de tiempo, entonces generalmente el joven se mantiene, rompiendo ese círculo vicioso que mucha gente denuncia de que es primero la experiencia o la oportunidad. Sí. Y bueno, justamente con eso rompemos eso y ha dado resultados. Pero en esa misma dirección, y a propósito de lo que señalaba del teletrabajo, porque voy a tratar de abarcar todos los elementos que usted señalaba antes de la pausa. Otra de las iniciativas que estamos por iniciar en este 2023 es un programa que incluye el área de creación y transición hacia empleos verdes. Y eso es muy importante. En República Dominicana se han identificado cerca de 420,000 empleos que tienen vocación de transformarse hacia empleos verdes. Y cuando hablamos de empleos verdes no queremos simplemente referirnos a los empleos cuyo resultado es en beneficio del medio ambiente, sino también el proceso es beneficioso o amigable al medio ambiente, pero también en el término de sostenibilidad social, que incluya más mujeres. Sucede que este programa plantea la necesaria capacitación de personal, especialmente en materias de ciencias y tecnologías STEM, en donde la mayor parte de las universidades, ustedes lo saben, la mayor parte de la población universitaria dominicana es de mujeres. Pero si usted se adentra a las áreas en que las mujeres en las universidades y los centros de capacitación están concentrándose, no son en ciencias y tecnología. Entonces, necesitamos aumentar la cantidad de intereses de las mujeres en esas áreas para lograr mayores niveles de inserción laboral en esos nuevos empleos verdes. ¿Por qué menciono todo esto? Porque parte del reto de los mercados laborales son las nuevas tecnologías. Por lo menos cuando el dólar abandonó el oro como base de sustentación de valor, por lo menos cuando el comercio rompió sus fronteras con la caída del muro, el consenso de Washington, etcétera, etcétera, el fortalecimiento de la OMC, también hubo ahí competencias internacionales de empresas. Pero con el desarrollo de la tecnología de la información y sobre todo de las comunicaciones, se ha también roto las fronteras del trabajo. Y por eso el trabajo a distancia y el teletrabajo dio un salto cuántico en la pandemia, que aunque se había avisorado hacía años, no se pensaba que era posible adelantarse tan rápidamente. Las necesidades tuvieron que atenderse. ¿Qué sucede? Que el trabajo a distancia en teletrabajo, de manera deslocalizada, transfronteriza, internacional, en muchos casos es trabajo informal. Sí. Porque el empleador en el país A, el trabajador en el país B, por ejemplo, ¿en dónde se registra el trabajo? ¿A cuál sistema de seguridad social cotiza? Entonces, hemos ido impulsando algunas iniciativas en el seno de la OIT para que esto se atienda. Y obviamente eso tomará algún tiempo. Sin embargo, lo menciono porque con esa idea es que en noviembre de 2020 el Ministerio de Trabajo emitió la resolución de regulación del teletrabajo en la República Dominicana, que es el documento jurídico con validez legal que por primera vez en la República Dominicana reconoce el derecho a la desconexión, por ejemplo,
y el derecho a la privacidad del trabajador. Como una buena noticia, puedo señalar que justamente la semana pasada informábamos ante el Consejo Económico y Social los estados de avance de los diálogos de reforma del Código de Trabajo e informamos que más de un 87% de los articulados de una posible reforma y del Código están consensuados. Solamente faltan algunos adicionales para lograr el mayor nivel de consenso posible, por lo que esperamos que este mismo año el sector público pueda depositar alguna propuesta en esa dirección. ¿Dónde está la mayor complicación ahora mismo? ¿Cuál es el punto, digamos, neurálgico de la modificación? Siempre el tema de las prestaciones laborales es un tema que trae dolor de cabeza, pero ¿cuál es el punto neurálgico que tiene ahora mismo esa reforma? Bueno, la realidad es que lo que queda por revisar o lo que queda por consensuar son temas de mayores detalles, porque lo que sí hemos trazado como guía para estas discusiones es que uno de los objetivos fundamentales de la reforma produzca una reducción de la sobrejudicialización de las relaciones laborales, que no les beneficia al trabajador, al contrario, le afecta. No. Y también le afecta al empleador. Porque hay una desinformación grande ahí de los trabajadores. No solamente eso, también nuestros colegas, a veces algunos, pues tienen mecanismos particulares que es bueno atender a nivel de una reforma. Claro. Y por eso esa línea general estratégica de objetivo de una reforma ha sido compartida por todos los actores del tripartismo. Bueno, y si hablamos ahora con el político, con el presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, ¿cómo está el partido? Ya no con el ministro, ¿verdad? Con miras al 2024. Por eso, ¿cómo va el partido con miras al 2024? Y yo tengo una curiosidad. El licenciado Twey de Camps siempre fue opuesto a la reelección. Incluso una vez mandó a votar por quien usted quiera, por quien a usted le dé la gana, que no sea por Hipólito Mejía. Otra cosa. Entonces está Luis Miguel de Camps acorde con una reelección, un nuevo periodo de Luis Abinader. Mire, nosotros hemos sido muy claros. La razón que dio origen al Partido del Toro fue justamente un rompimiento que hubo con una serie de principios y criterios que habían sido levantados tiempo atrás en el otrora glorioso PRD. Y al romper eso, pues generó la necesidad de abrir tienda aparte en el Partido Revolucionario Socialdemócrata, en donde se buscaba el respeto a la institucionalidad. Recuerden que en ese momento, hace ya justamente casi 20 años, hubo que modificar la Constitución para permitir eso. Algo parecido sucedió en el 2015. 15. Y se quería repetir en el 19, algo parecido, aparentemente. En esas oportunidades en donde el ordenamiento constitucional se quiso vulnerar, o se quiso, más que vulnerar, modificar, hacer traje a la medida, es allí en donde nuestra organización y nuestros criterios políticos han estado opuestos. Porque lo que nosotros entendemos que no debe ser es hacer los trajes a la medida. Lo que nosotros entendemos incorrecto es romper con el orden institucional. Ahora bien, por ejemplo, en el 2008 hubo un proceso reeleccionista. Sí. Pero la Constitución lo permitía. Actualmente también sucede lo mismo, donde no hay que tocar la Constitución para eso. Entonces, el orden institucional es lo más importante. Este país necesita tranquilidad institucional para que eso traiga fortalecimiento político. Entonces, en esa dirección, número uno, estamos acorde con el orden constitucional actual. Segundo, el presidente Luis Abinader representa un cambio generacional versus quienes le antecedieron en la conducción del gobierno. Porque, bueno, obviamente más joven que el presidente Medina y que el presidente Fernández y que el presidente Mejía también, obviamente, y de ahí más atrás. Entonces, después de tener prácticamente una generación bajo gobiernos del PLD, en donde ahora hay un cambio generacional también, y ni se diga de hacer las cosas, afortunadamente para bien, entonces necesitamos sostener y mantener sostenidamente esa línea de cambio. Por lo tanto, ¿Y eso lo garantiza Luis Abinader? Por supuesto. Este país necesita que no volvamos atrás
y que necesitamos fortalecer las iniciativas positivas de institucionalidad. ¿Y Luis Miguel Miren, de Camps tiene aspiraciones de llegar? Una de las cosas No me que respondió, cuando el entonces candidato, pero yo voy a... Es que nos queda un minuto. Hablaremos muy rápido. Una de las cosas que nos convencieron cuando llegamos al entendimiento en la campaña, el presidente Abinader, fue su compromiso con la institucionalidad. Nunca antes un presidente de turno se había separado de la designación, por ejemplo, del Ministerio Público. Eso es un compromiso día a día confirmado con la institucionalidad. Entonces, si apostamos por el fortalecimiento democrático, si apostamos a través del fortalecimiento institucional, es porque apostamos por nuestro país, apostamos por la política, y si estamos en la política, obviamente, decía don Rafa Gamundi, o dice don Rafa Gamundi, que político que no aspira, político al que no se le puede confiar. Entonces, y el que no aspira, que no respire. Necesitamos atrevernos y aspirar, y obviamente en su momento eso también se materializará. Yo creo que Yasmín tiene una pregunta de despedida. Bueno, ¿cuándo te volveremos a escuchar cantando? Decía mi abuelo que... Tremenda sorpresa diste. Sí. Decía mi abuelo que... A mí se me puso la piel de gallina, porque la verdad que fue una sorpresa. Gracias. Bueno, decía mi abuelo que hay que aprender varios oficios porque uno nunca sabe qué va a vivir. Pero no, para mí fue un verdadero, obviamente, placer estar con mi madre y un honor compartir un escenario con ella. Y cuando como dice, me cuqué con eso fue una juntadera familiar, lo que pasa es que fue en el teatro. Muy bien, muy bien. Definitivamente que este tipo de encuentros, este tipo de juntadera necesita de más de una hora, no es suficiente. Muchas gracias. Una hora, pero eso queda, lo deja comprometido para un nuevo encuentro. Placer, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias. Hemos conversado esta tarde con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, abogado, y bueno, una persona, un dominicano que está haciendo grandes aportes desde el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias por complacer. A ustedes, gracias, por supuesto, por su sintonía, y mañana, si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos. Hasta mañana. Bueno. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.